de dónde viene el agua que consumimos, un poco la historia del río Colorado y su delta, cómo utilizamos el agua en la región y cómo propongo o los invito a que reduzcamos el consumo y que hagamos un uso sustentable más adecuado o más sustentable del agua, ¿no? Entonces, lo que sucede realmente es que el agua que consume todo el mundo pues viene a través del ciclo hidrológico y generalmente lo que tenemos es una integración por precipitación. Esa precipitación la almacenamos en presas, en canales, en represas, etcétera, y la utilizamos, ¿no? Entonces nuestra fuente es la lluvia, luego el agua superficial, y esta agua se infiltra formando acuíferos que también de ahí obtenemos el agua, y ahora de una manera más moderna la sacamos del mar y la desalamos para aumentar esa disponibilidad de agua. Pero vamos, aquí en la región lo que tenemos básicamente es que la lluvia, como muestra este mapa de la precipitación media anual en México en un periodo muy largo, es muy escasa en la península, en toda la península de Baja California, y también muy escasa en el Valle de Mexicali, en el municipio de Mexicali. Entonces la disponibilidad por lluvia pues es prácticamente nula, ¿no? Lo que nos quedan son los escurrimientos. En cuanto a los escurrimientos, lo que tenemos es una dotación fija a través del Tratado Internacional con Estados Unidos que nos da 1.850 millones de metros cúbicos de forma superficial, ¿no? Nosotros de forma subterránea también dentro del Valle Mexicali tenemos 700 millones aproximadamente de metros cúbicos, y de la mesa arenosa de San Luis tenemos aproximadamente también 194 millones de metros cúbicos. El resto del agua subterránea que utilizamos en todo el estado viene de acuíferos costeros o intermontanos con 203 millones de metros cúbicos. Son números muy gruesos, muy globales, que tienen sus variaciones anuales, pero lo que quiero puntualizar es que toda esta agua es la que se produce en la zona del Valle de Mexicali, la del río Colorado, la del Valle de Mexicali y la de la mesa arenosa. Esta obviamente por importación de agua desde Estados Unidos. Entonces quisiera platicar un poco y de manera así muy breve sobre la cuenca. Y la cuenca realmente se configura o está en más del 90 y tantos % en territorio americano. El 90% del agua de esta cuenca se produce en esta parte que es la cuenca alta del río Colorado y viene de nieve fundamentalmente. Abastece a más de 30 millones de personas, irriga más de 1.5 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Sin embargo, también es uno de los ríos más regulados del mundo, y con esto lo que quiero decir es que el agua está controlada de tal forma que podemos controlar hasta 3 años de escurrimientos. Bueno, ¿y cómo la podemos? Para sumarlo, ¿no? Pero realmente los que lo controlan son los usuarios más grandes de la cuenca, que son los que están en Estados Unidos, y las controlan con un sistema de presas bastante grande y bastante potente, ¿no? Entonces, todos los usuarios de la cuenca, incluyendo México, tienen un cierto volumen asignado. Nosotros tenemos 1.850 millones de metros cúbicos al año, y este es un número muy controversial que ha dado lugar a muchas controversias entre México y Estados Unidos y mucha discusión, ¿no? Que no voy a tocar en este momento, pero que ese es el agua que recibimos de esta gran cuenca que prácticamente toda se encuentra en Estados Unidos. Estos son una gráfica de los años, desde 1900 hasta el año 2000, de los escurrimientos que se daban en el río Colorado. Entonces, estos escurrimientos disminuyen drásticamente cuando se lleva a cabo la construcción de la presa Hoover y se empieza a llenar el lago Mead, que es el lago que forma la presa, ¿no? Luego, más tarde, se construye la presa Glen Canyon y otra vez viene una disminución muy fuerte que alcanza a abastecernos prácticamente lo que estaba considerado en el tratado. Esta línea punteada es lo que está considerado en el tratado, y siempre recibimos mucho más agua de la que teníamos antes. De tal forma que durante todos estos años prácticamente no tuvimos agua en el río, ¿no? Luego vienen unos años con flujos extraordinarios, con deshielos, nevadas muy intensas en la parte alta de la cuenca, que producen que se llenen las dos grandes presas y además que sobre agua para poderla descargar, ¿no? Esto trae problemas importantes para México porque vienen volúmenes muy grandes que
generan situaciones de emergencia en la cuenca baja, en el delta, ¿no? Sin embargo, después de que finalizan los escurrimientos, ya ha habido escurrimientos mucho más pequeños, mucho más manejables, y de aquí en adelante, ya hasta el 2015 prácticamente, la cantidad de agua que nos asignan es la del tratado, ¿no? la que llega a México. Esta es una de las presas, la presa Hoover, que es una obra de ingeniería tremenda, fue la más importante en su tiempo. Ahí los ingenieros se dieron el lujo de hacer con concreto una pared altísima que tiene una envergadura de ingeniería muy importante, ¿no? Y si ustedes observan, esta presa no tiene un desfogue. El desfogue viene por acá abajo y sale por aquí por esta parte de la pared de la presa, ¿no? Entonces la sacan por abajo y la desfogan aquí. Ese fue también algo muy nuevo para las presas, ¿no? Y luego, bueno, ese desfogue tuvo algunas implicaciones ambientales muy interesantes, ¿no? Nosotros, cuando nos llega el agua a México, este es el cauce del río Colorado, y la desviamos en una presa que le llamamos la presa Morelos. Es la única presa que tenemos en el río. Esta presa no almacena, es una presa de derivación, es decir, solamente desvía el agua y la mete a este sistema de irrigación de agua para la agricultura, ¿no? Para la agricultura y todos los demás usos, ¿no? De ahí tomamos el agua de Mexicali, tomamos el agua que va a Tijuana, el agua que va a Tecate, todo el agua que viene por el río la desviamos y entonces dejamos el río completamente seco. Esta agua que viene por aquí es falla de la presa, ¿no? Eso son filtraciones, ¿no? Sin embargo, el caudal del río queda completamente seco y de allí es donde viene la idea esta del río seco, ¿no? Que nos comentaban los compañeros de la SUCAPA. Entonces, ¿cómo repartimos el agua? Bueno, pues cero para la naturaleza. Agarramos el agua del río, la desviamos en la presa Morelos, que está por aquí, y luego ya el resto del cauce es un cauce completamente seco. Este es el puente de la carretera San Luis, y esta es la salida ya al estero del río Colorado. Sin embargo, esta situación de que el río está seco solamente se da en el delta del río Colorado. El demás cauce del río, desde que nace hasta que llega a México, tiene agua siempre. Entonces los usuarios, a pesar de que la embalsan, la regulan y la tienen detenida, se han preocupado por mantener los cauces siempre con agua para mantener los servicios ambientales que provee. Pero nosotros acá lo que hicimos fue dejar el río sin agua por diversas razones, y una de las más importantes es que requerimos el agua para el desarrollo económico y social de la población. Sin embargo, en aquel tiempo pues no nos paramos a ver las implicaciones ambientales que esto podría traer, ambientales y de los sociales y los habitantes iniciales de esta zona. Entonces, un poco sobre la historia. Aquí vemos una foto que saqué de este libro de Berumen del 2013, se acaba de presentar en el museo de la universidad. Por ahí algunos de los estudiantes que estaban conmigo en el curso fuimos a verlos y vemos la densidad de bosque que hay, ¿no? Y la cantidad de madera que pueden sacar del bosque. El libro se lo recomiendo, es buenísimo, tiene unas fotos increíbles, tremendas, que nos hacen pensar realmente cómo era el río, ¿no? Y también incluye una parte importante sobre la conquista del valle, de las empresas internacionales para generar esas amplias zonas de cultivo, ¿no? Y cómo es que la historia fotográfica de ese tiempo sacaban a los mexicanos y a los cucapás de las fotos para que aparecieran puros americanos y chinos, ¿no? Entonces todo el mundo pensábamos que no había mexicanos y no había gente nativa aquí porque las fotos no salían, pero eso era algo deliberado, ¿no? Es curioso ese dato. Sin embargo, bueno, voy a hablar un poco del delta, un poco de la historia del delta, porque el delta del río Colorado tiene una situación bien curiosa, no tiene forma de delta. Entonces, todos los deltas del mundo tienen la forma del triángulo de una delta, y este delta no tiene forma de delta, entonces no sería un delta, ¿no? Pero sí es un delta porque lo que pasa es que aquí se reúnen dos fenómenos sumamente interesantes. Primero tenemos
que el agua que viene del río Colorado está escarbando o ha escarbado por miles de años el cañón del Colorado. Entonces todos esos sedimentos que son colorados vienen y se depositan en el Valle de Mexicali, en el Valle de Mexicali, en el Valle de Imperial, rellenando el Salton Sea, y mucho de ellos se va hacia el Golfo de California. Y entonces tenemos espesores sedimentarios en el Valle de Mexicali de hasta 202 kilómetros de profundidad. En algunas zonas incluso mayores a eso, ¿no? Pero ¿cómo es que se da este proceso? Bueno, este proceso está vinculado con un movimiento de fallas, que también ahora recientemente ya lo tenemos muy presente por el sismo del 2010, que están moviendo la estructura y están haciendo caer el suelo, que fue parte de lo que pasó en el Valle de Mexicali ahora que vino el sismo, ¿no? Que una buena parte se asentó y quedó por debajo incluso del nivel del mar, ¿no? Entonces llegaba otra vez el río y volvía a llenar de sedimentos esa zona y lo volvía a elevar, ¿no? Pero entonces el río se mueve y aquí en este plano y en el que voy a presentar un poquito más adelante, se mueve por todo el Valle de Mexicali, incluso llega a salir hacia el norte a rellenar el Mar del Salto. Entonces esta línea que vemos aquí es la configuración de la zona del delta que ha estado rellenado con sedimentos del río Colorado, ¿no? En ese tiempo, a principios del siglo pasado, estábamos hablando de 800,000 hectáreas de humedales. Esas 800,000 hectáreas de humedales pues implican una superficie tremenda, ¿no? De toda esta zona que estaba siendo regada por el río y estaba siendo inundada y estaba siendo colonizada por estas especies riparias, ¿no? Que daban lugar a los humedales. Bueno, este río está en azul así muy padre porque así es como se dibujan los ríos, pero realmente no es azul, esto es café de aquí en adelante, ¿no? No tiene agua. Y la idea es, y lo que quiero mostrar aquí es que cómo este delta incluye también la parte baja del Salton Sea y el Valle de Imperial, y cómo es que finalmente llega al mar, ¿no? En este plano, que es un plano más o menos antiguo, vemos algunos de los cauces del río que llegaban directamente hacia la Sierra Cucapá. Entonces, cuando el río tenía grandes avenidas, que eran los deshielos de la primavera, pues el río se mueve y llega hasta esta zona en donde vivían los Cucapás, en la zona del Mayor, y inundan todo el valle, ¿no? Esto era una situación completamente inadmisible para poder desarrollar el Valle de Mexicali. No podíamos estar pensando en que se inundara el valle cada año en el que llovía fuerte, ¿no? Entonces los primeros colonos del Valle de Mexicali se dieron a la tarea de controlar el río. Y se hicieron muchos diques, un dique por aquí, otro dique por acá, otro dique por acá, de tal forma que se fue haciendo que el cauce del río fuera mucho más angosto hasta lo que tenemos ahora, y los últimos diques que se construyeron fueron en 1980. ¿Qué pasa? Que para dar lugar a la modernidad tuvimos que sacrificar esta gran zona de humedales que conformaba todo el Valle de Mexicali. Esta es otra foto que me gusta mucho porque la presenta Sykes. Aquí vemos los volcancillos de barro que se dan en la zona cercana al campo geotérmico de Cerro Prieto, cerca del volcán, y este es el Mayor. Entonces vemos cómo hasta se ve cerca el Mayor, ¿no? Cuando el Mayor está pues hasta acá, hasta Mexicali, ¿no? Estamos hablando de esta zona y el Mayor está por aquí arriba. Esta zona es una zona de descarga del agua subterránea. El río era capaz de conducir agua, pero además de rellenar y de alimentar el acuífero, de tal forma que el acuífero se llenaba tanto que tenía que descargar sus aguas en esta zona y ser drenadas por el río Harding, que era el canal de drenaje para el mar. Bueno, esta es otra figura interesante en la que se reconstruye la trayectoria de los depósitos en los últimos años hacia el Salton Sea, hacia la zona de los Cucapás, cercana al volcán Cerro Prieto, y esta azul es la que está ahora actualmente activa, ¿no? Entonces vemos cómo de esa forma en la que el río se movía para todos lados era imposible hacer agricultura.
y los cucapás lo sabían, entonces ellos eran seminómadas, ¿no? Ellos se iban moviendo conforme el río se iba moviendo, de tal forma que estaban perfectamente sincronizados al movimiento del río. Pero llegamos nosotros, o llegaron los extranjeros y dijeron, bueno, vamos a colonizar el valle y vamos a hacer que este valle sea un valle productivo. Y entonces hay gente aquí mismo en el valle ahorita, de 70, 80 años, 60 años, que les tocó desmontar gran parte de este río que estaba lleno de vegetación riparia, de mezquites, de álamos, de sauces, para poder abrir a tierras de cultivo. Y entonces mucha gente en el valle te dice, oye, espérate, están sembrando álamos cuando nosotros nos pasamos la vida tumbando los álamos para poder hacer tierras de cultivo. Como que suena incongruente. Y era por eso. Entonces lo que hicimos fue hacer muchos diques, de tal forma que constreñimos el movimiento del río, pero no fue suficiente, también le quitamos el agua. O sea, ahora el río ya no representa ningún problema para la agricultura. Esta es una foto, una secuencia fotográfica del 39, y aquí vemos cómo el río va pegado. Solamente la quise poner porque aquí en amarillo, no sé si alcanza a ver, es el cauce actual del río Colorado, y por acá va el río en el 39, ¿no? O sea, estamos hablando de una historia muy reciente, no estamos hablando de hace 20 siglos, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años, 80 años. Este es el caudal que tenía el río antes de que se construyeran las presas. O sea, por ahí a mediados del año tenía un caudal altísimo, súper alto, que luego volvió a bajar. Estos eran los deshielos prácticamente, ¿no? Y esta línea azul fue lo que se intentó hacer en el 2014 con el flujo pulso. Entonces realmente fue una vacilada, ¿no? Fue una broma. No se pudo hacer prácticamente nada. Esto representó un gasto de agua muy importante para toda la región, cuando teníamos todo este volumen de agua. Muchos dirán, bueno, pues qué bueno que ya no lo tenemos, porque entonces ya no habría Valle de Mexicali y no habría agricultura, ¿no? Pero bueno, esta regulación trajo consigo modernidad, trajo consigo desarrollo económico, pero trajo consigo también un precio que pagar, ¿no? ¿Cómo utilizamos el agua? Bueno, pues el agua casi toda la entubamos. Una parte viene del río Colorado y se va a diferentes puntos, ¿no? Esta es el canal Huelton Mojo, que viene de Yuma, es agua sucia, agua del drenaje agrícola, y llega hasta la ciénaga de Santa Clara, que por aquí muchos la conocen. Esta es agua que se viene por el río y se va a Tijuana. Esta es agua que viene de la planta de tratamiento de las Arenitas y se va finalmente al jardín. Esta es agua que se usa en el río para fines agrícolas. Esta es agua que se usa del acuífero para fines agrícolas. Y esta es agua que se usa del río para fines agrícolas en la zona de San Luis, ¿no? Estas dos bombitas son las aguas que se sacan del acuífero para mandar a Tijuana, ¿no? Entonces, tenemos perfectamente establecida la forma en la que usamos el agua. Todo el agua tiene ya un usuario, pero aquí el usuario que no se ve es el medio ambiente, ¿no? Entonces, en el marco de que la naturaleza es la solución de este Día Mundial del Agua, quisimos un poco hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Y realmente, ¿qué queremos hacer, ¿no? Si queremos realmente ponerle agua al medio ambiente, continuar con el uso del agua como hasta ahora, ¿no? Entonces, el uso del agua, obviamente el 70% del agua se usa para usos agrícolas, que el 17% para usos urbanos y domésticos, que el 13% para la industria y la agricultura. Son números muy gruesos, no les crean mucho, pero el porcentaje anda por ahí. Estos son datos de la CEA del 2013. Y entonces, cuando vemos que el uso agrícola es el que gasta más agua, pues decimos, pues de ahí vamos a agarrar el agua para el medio ambiente. Y de ahí vamos a agarrar el agua para el servicio público urbano, para el industrial, para todos los demás usos, ¿no? Ahí hay agua para tirar, ¿sí? Y entonces vamos a buscar la solución. Bueno, la primera solución es aumentar la oferta, tener más agua. Y una forma de tener más agua es desalar el agua de mar. Pero desalar el agua de mar es caro, entonces necesitamos gente que tenga la capacidad para pagar esa cantidad, ese valor del agua desalada.
Y bueno, ahí están los ensenadenses que sí tienen mucha lana y pueden pagar el agua desalada. Entonces ya le están haciendo una planta de tratamiento de 250 litros por segundo para poderla pagar. La otra es optimizar el uso del agua. Y entonces podríamos empezar con el gran consumidor, con la agricultura. ¿Pero qué significa empezar con la agricultura? Bueno, significa tecnificar, significa invertirle para que esa optimización no sea en detrimento de los demás usuarios o de los mismos usuarios agrícolas, ¿no? O bien, ¿por qué no hacemos un uso racional en la industria y las ciudades, ¿no? Nuestros gobernantes van y dicen, en Mexicali tenemos agua, energía a morir y además somos vecinos del estado más rico del mundo, ¿no? California. Vénganse para acá, vengan a invertir a Baja California, ¿no? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Queremos eso? Y entonces aquí viene otra pregunta, ¿no? La cultura. ¿Quién va a fomentar esa participación de la sociedad para poder dar respuesta a estos problemas? Bueno, pues tenemos que educar a la gente, ¿no? Tenemos que educarnos nosotros mismos, empezar educándonos nosotros mismos y luego intentar transmitir ese uso sustentable del agua, ¿no? También tendríamos que reconocer al medio ambiente con un usuario con derechos, ¿no? Entonces la solución tiene que ser integral e incluyente, no es una solución sencilla, ¿no? Se está proponiendo una meta de 200 hectáreas en restauración activa y pasiva en el río Colorado, 280 hectáreas, cuando tendríamos 80,000 hectáreas en 1930 y tanto, ¿no? 1900 más bien, ¿no? De tal forma que la meta es muy pequeña, pero ahora podemos hacerlo de una forma más inteligente, buscando puntos específicos que den una solución ambiental mucho más importante de la que podrían, y que esa solución ambiental fuera de más valor que las 280 hectáreas. Entonces, claro, contamos con planes, el plan hídrico 2014-2018, que el presidente Peña Nieto pone en la mesa, muy inteligente, muy bien pensado, con puntos muy importantes, pero ¿qué se ha hecho? Y lo que proponemos nosotros es pensar en el esquema de un desarrollo sostenible. Esta diapositiva la he puesto como 50 veces, ¿no? No es una diapositiva nueva, ni la hice yo, es muy antigua, o más antigua de ustedes, de la mayoría de ustedes. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues buscar el desarrollo que sea económicamente factible, que sea socialmente importante y que además incide en el medio ambiente, ¿no? Este es el río en el 2014 con el flujo pulso en el puente de San Luis con agua, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Me pasó? Le agradecemos su participación al doctor Jorge Ramírez. Si tienen alguna pregunta, la pueden anotar en los papelitos que les dimos. ¿Sí? ¿No? Bueno. A continuación tendremos un panel con la participación de organizaciones civiles que llevan día a día un arduo trabajo para la conservación y restauración de los ecosistemas. Les pido por favor, vamos a tomarnos un recesito de 1 minuto para acomodarnos aquí a nuestros compañeros de las ONGs. Gracias.